Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les damos la bienvenida al antiguo edificio de la Biblioteca Nacional. Hoy Centro Borges y también Centro Nacional de la Música. Bueno, para nosotros es un gusto habilitar este espacio para celebrar el cierre de esta experiencia lectora que arrancó el 1 de enero, de seguir la Divina Comedia. Bueno, todos ustedes lo saben mejor que nosotros. Y bueno, empezamos proyectando la película de la que le va a hablar Santiago García, que es crítico y crítico de cine y escritor y sabe mucho más porque se ha dedicado a ustedes, también lo deben conocer más, porque ha estado al tanto de la relación entre Dante y el cine durante todos estos 100 días. Así que bueno, los vamos a dejar con la proyección de la película Al Infierno. Y bueno, darles la bienvenida a este espacio que de ahora en más todos pueden considerar propio. Bueno, nada más que eso. Les doy la bienvenida y los dejo con Santiago y con la película. Bueno, hola. Bueno, como dijo ella, mi nombre es Santiago García y estoy acá, entre otras cosas, porque cuando Pablo Mauret, que es el demente que se le ocurrió que en el año 2018 se podía hacer una experiencia de lectura colectiva de un libro como la Divina Comedia, propuso hacerlo a través de Twitter, un canto por día. Yo fui uno de los primeros que se subió y dijo, sí, es una idea excelente, me parece que hay que hacerlo. Y empecé a tuitear, porque esto empezó en Twitter, día tras día para que la gente se fuera sumando. Así que Pablo creyó que yo estaba en condiciones de ser el que presentara la película. Yo acepté esto hace casi 100 días y a medida que pasaron los días y fui viendo la cantidad de expertos en Dante que había en Twitter, empecé a sentir cada vez más vergüenza y empezar a decir, no, tal vez yo no tendría que venir acá, me tendría que quedar en mi casa y seguir leyendo la Divina Comedia y a todos esos expertos. Pero también es cierto que me dediqué a ver películas vinculadas con la Divina Comedia. También es cierto que como soy maratonista, ayudé a que los 100 días largos de lectura la gente no se desmotivara, los empujé para que fueran adelante. Creo que Pablo me eligió estratégicamente por eso también. Pero sin duda fue una de las experiencias más increíbles que me ha tocado a mí en la vida como lector. Y todos aquellos que participaron de la lectura colectiva de la Divina Comedia saben que es un recuerdo que les va a quedar para toda la vida, porque nunca había hecho una cosa así, no sé si alguna vez existió algo así, mucho menos en Twitter, y fue increíble formar parte y atesorar esto para siempre. Hoy es un día triste en algún sentido, porque mañana no vamos a leer la Divina Comedia. Muchos hablan de qué otro libro vamos a leer, yo creo que ya no lo vamos a poder repetir como la magia que logramos acá. Y la película que vamos a ver hoy un poco resume este espíritu de ir mezclando las artes. También hay un videojuego de la Divina Comedia, pero no lo pude jugar porque no está en la calidad que es necesaria ahora. Y lo más interesante es que ahora, cada vez que vemos una serie o una película donde se hace referencia a la Divina Comedia, ya no solo se trata de, sí, la Divina Comedia, ese libro que todos conocemos y que no recuerdo exactamente si leí, en realidad no. Y a partir de ahora vamos a ver que a diario aparecen citas a la Divina Comedia. El Dante es parte de la cultura universal y está en todo, y ahora lo podemos descubrir cotidianamente. Yo estaba viendo una serie de Netflix, una serie de eventos desafortunados, y de repente empiezan a hablar del Dante, de la nada. Más allá de las películas como las que ya conocemos, más taquilleras, como Pecados Capitales u otras. Lo que vamos a ver hoy, sin embargo, es una película que en muchos aspectos nunca fue superada en su condición de resumir, ¿sí?, el infierno de forma maravillosa y casi, y perdón si es un poco osado lo que voy a decir, porque de hecho es mentira, ser un prólogo de lo que iba a pasar con el Dante 2018 y el cierre de esta experiencia. Porque lo que vamos a ver hoy es una serie de highlights, ¿sí?, de lo que fue el infierno. Vamos a ver a todos nuestros personajes queridos, a todos volverán a ser torturados en el infierno, veremos a los amantes, veremos, ya sabemos quién, al innombrable, está todo. Y cada vez que uno ve, cada una de las escenas que ustedes vean, les va a recordar aquel momento en que leyeron ese capítulo. Se van a acordar del día en que vieron, en que leyeron, ya sea en Twitter o no. Yo sé que hay gente que me mira diciendo, yo no tengo cuenta de Twitter. Perfecto, no la abran, porque lo mejor ya pasó y fue Dante 2018. Así que lo que vamos a ver, insisto, es un resumen muy veloz, que para quien haya leído el libro se trata de una película directamente apasionante. Para el que no, por supuesto, tendrá que poner sus ojos en lo que es 1911,
que es algo que también para cualquier cinéfilo es algo extraordinario porque se trata de ver cómo los pioneros construían el cine. En 1911, sin ir más lejos, todavía no existía el concepto de primer plano como lo conocemos hoy. Y si bien hay un primer plano en esta película, refiere justamente a alguien que es de un tamaño muy grande, con lo cual técnicamente podríamos discutir si es un primer plano, pero el lenguaje del cine como lo conocemos hoy se estaba armando. Esto es antes de Griffith, antes de Eisenstein, antes de Chaplin. Este es el primer largometraje italiano de la historia. Fue un éxito de taquilla descomunal. Hoy comentábamos acá que en algunas funciones que se pasaron fuera de Italia, donde fue un éxito en Inglaterra, en Estados Unidos, se lo pasaba con varios intervalos, porque no se creía que un ser humano podía tolerar 1 hora, 2 minutos de proyección de un largometraje. Les parecía demasiado. Hoy no va a haber intervalo, así que aguanten. Sé que ustedes pueden. E insisto, lo que van a ver acá es, algunos calificaron esto de ser una película surrealista, pero en realidad es la Divina Comedia. Lo que pasa es que vemos efectos especiales y situaciones que podemos decir ahora dantescas, sabiendo de qué hablamos, ¿no? Una vida entera diciendo esto es dantesco sin haber leído la Divina Comedia. Admito que yo no lo había leído hasta que Pablo Mauret lo propuso. Como dijo otra persona en Twitter, es ahora o nunca. Y muchos se sumaron, muchos quedaron en el camino. A los mártires de Dante 2018 también los recordamos, a los que quedaron en el purgatorio, sé que varios quedaron, a los que el paraíso les pareció demasiado luminoso y no pudieron llegar hasta el final, tampoco los olvidamos. Vamos a ver, insisto, una película bellísima, una película llena de ideas, una película que 3 décadas más tarde alguien quiso tomar parte del material para hacer otra película y la censura no le dejó pasar algunas escenas. Es decir, estamos viendo una época del cine donde todavía no existía la idea de que había alguna cosa pecaminosa, era arte. El pecado llegó después al cine, un par de décadas más tarde, en ese momento no estaba. Y también nos enfrenta a un primer problema de la literatura y del cine, que es, una cosa es leer sobre el infierno y otra cosa es verlo en imágenes. En imágenes, aparentemente, la censura tiene algo para decir. No quiero alargar más. Hoy es un día, si se quedan todo el día, van a ver un montón de cosas vinculadas con el Dante. Agradecerle a Pablo Mauret, que fue el loco que decidió hacer esto. Y quiero cerrar con una frase de Alejandra Pizarnik. Si la cito mal, la cito bien, pero digo, si cito mal el contexto, igual no importa porque sigue siendo una frase de Alejandra Pizarnik. Ella escribió: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Yo digo que Twitter y la realidad puede ser una alcantarilla, pero un grupo de personas, Pablo Mauret a la cabeza y todos los que lo seguimos, decidimos mirar una rosa hasta pulverizarnos los ojos. Y por eso estamos hoy acá y espero que disfruten y les agradezco mucho compartir esta experiencia y haberla compartido en el libro y ahora también en la película. Muchas gracias. Pablo es especialista en Dante, quizás el mayor que haya en la Argentina, así que bueno, los dejo con él. Una cosita más. No va a haber tiempo para preguntas, pero bueno, ya todos saben su Twitter y él se ofreció a responder algunas por ese medio. Después sí, con Jorge Olicino vamos a hacer una cosa más dinámica con preguntas y respuestas y va a seguir la maratón a las 7 con Silvia Maniabaca. Bueno, los dejo con él. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Muchas gracias a la Biblioteca Nacional, en nombre de todos los participantes de Twitter Dante, por poder hacer este cierre aquí. Lo está haciendo, en realidad ya lo habrá hecho nuestro amigo Pablo Mauret, que invitado en Salón en Ravenna, donde iba a leer 2 cantos de mi traducción y también iba a haber un actor italiano y algunas ceremonias más. Yo había anunciado que iba a hablar sobre los nombres de Dios en la Divina Comedia. Son los nombres del canto 26 del Paradiso, los nombres adánicos. Como el trabajo es muy largo y digamos, con muchas citas, me pareció que no era para hacerlo en 1 hora que tenemos. Así que yo les propongo hacer una lectura de este maravilloso canto de hoy, con que cierra la comedia, el canto 33 del Paradiso. Voy a leer
voy a ir leyendo por partes en mi traducción y algunas partes las voy a leer en italiano y después, si hay tiempo, podemos leerlo todo en italiano. Este canto, a los que no lo han leído todavía, les sorprenderá. Es un canto donde el discurso cambia absolutamente. En ningún canto como en el último, el tema de la inefabilidad, el tema de los límites de la visión, los límites de la memoria de la visión y los límites del lenguaje para relatar esa memoria, están presentados de un modo muy dramático y único en la comedia. Por otro lado, este canto es como una recopilación de la totalidad de la obra y varios temas de alguna manera alcanzan su clímax. Por ejemplo, la figura que es central en la comedia, la figura del Cristo, cuyas visiones ya las hemos tenido primero en el canto 15, ¿no? La cruz esa que relampaguea a Cristo, que no es un Cristo con una cruz, sino una cruz que en sus relámpagos tiene la forma del Cristo. Luego la lucente sustanza que como una luna o como un sol ve Dante, el peregrino, en el cielo de las estrellas fijas. Y ahora la visión del Cristo, del rostro humano en el círculo divino eterno, constituye la última visión como la clave, digamos, de toda esta inmensa catedral que es la comedia. Pero también hay otros temas que digamos, tienen su culminación aquí, incluso figuras, la figura del círculo, ¿no? Que desde el infierno, el purgatorio y el paraíso construye la comedia, que además los círculos astronómicos y aquí los círculos trinitarios. Este canto es aparentemente simple, su lenguaje es muy llano, como ustedes verán, pero al mismo tiempo es difícil porque está aquí muy intrincadas, muy imbricadas, mejor, la teología y la literatura, la poesía. Lo que hace la literatura es dramatizar de un modo extremo casi la angustia del peregrino Dante y del autor, que están aquí distinguidos y unidos en este canto, ante la trascendencia a la que se llega o a lo casi se llega y el límite humano, ¿no? Es decir, esa es una dramatización, digamos, de lo teológico. Los que quieran profundizar el lado teológico, que es muy denso, muy original en su mundo y en el nuestro, pueden, yo creo que tienen que releerlo teniendo al lado el prólogo del Evangelio de San Juan, el tema del Logos. Pero por otro lado también podemos pensar que en este canto hay una humanización, digamos así, de lo divino o de lo trascendente, hasta incluso una cosmologización, ¿no? O sea que eso que a veces parece desmesurado en el cristianismo, que es la idea del Dios hombre, la idea de la inmortalidad, etc. Están como amenguados o en esta gran figuración del último canto, donde priva siempre, y esto diferencia a Dante de los otros místicos cristianos, la racionalidad, ¿no? Dante quiere siempre conocer cómo es la Trinidad, o sea, en su ficción, ¿no? Está siempre presentando el tema del conocimiento. Bueno, voy a ir leyendo entonces la traducción y el canto tiene una primera parte, la voy a leer ahora, que es la oración de San Bernardo a la Virgen María para que haga de mediadora para la última visión divina de Dante, ¿no? O sea que hay dos mediadores, Bernardo
y María. Y empieza con ese gran verso, Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio, ¿no? Virgen Madre, hija de tu hijo, ¿no? Las grandes paradojas de la teología cristiana. Aquí con una expresión, digamos, extrema, ¿no? Figlia del tuo Figlio, ¿no? Es una frase que no existía antes de Dante y que nos deja mucho que pensar. Dice, Virgen Madre, hija de tu Hijo, más humilde y alta que toda criatura, ¿no? El tema del Magnificat, término fijo de eterno designio, tú eres aquella que ennobleciste tanto a la humana naturaleza que su hacedor no desdeñó de hacerse su hechura. En tu vientre se encendió de nuevo el amor por cuyo calor en la eterna paz ha germinado así esta flor, ¿no? Così è germinata questo fiore, la gran rosa de los bienaventurados. Es decir, la imagen de la Virgen como la mediadora de la redención, que prestó su vientre para la encarnación, del Dios, y va a ser ella entonces ahora la mediadora para esta unión del Dante hombre con la divinidad, ¿no? Así que la articulación de esta oración con el relato de la experiencia visionaria se entiende perfecto, ¿no? Aquí, dice Bernardo, eres para nosotros meridiana antorcha de claridad y abajo entre los mortales eres fuente siempre vida de esperanza. Señora, eres tan grande y tanto puedes que quien quiere una gracia y no recurre a ti, su deseo quiere volar sin alas. Tu benignidad no solo socorre a quien pide, sino que muchas veces libremente anticipa la petición. En ti misericordia, en ti piedad, en ti magnificencia, en ti se reúne todo lo que en las criaturas hay de bondad, ¿no? Entonces, la primera, lo que sería en la estructura de la plegaria, tanto clásica de los latinos, griegos y de los cristianos, la invocación y la aretología, o sea, los méritos de la Virgen, y ahora viene la tercera parte que sería la euge, ¿no? La plegaria, ¿no? Dice Bernardo, ahora este hombre, ¿no? Questi, que es Dante, que está a su lado, está en el centro del giallo, de esa especie de lago de polen amarillo de la rosa, que desde el pozo más bajo del universo ha visto hasta aquí las vidas espirituales una por una, o sea, un resumen de la comedia en un par de versos, te suplica por gracia tanto poder que pueda con los ojos elevarse más alto hacia la extrema salvación. Y yo que nunca ardí más por mi visión que lo hago por la suya, te ofrezco todos mis ruegos, y ruego que no sean escasos para que le disuelvas toda la nube de su mortalidad con tus ruegos, de modo que se le descubra la suma belleza, ¿no? Sommo piacere, un término notable, que este nombre de Dios también de Dante, ¿no? Que único, ¿no? La suma belleza. Piacere en italiano de Dante es la belleza, pero la belleza que complace, ¿no? La belleza percibida, ¿no? Está siempre en el vocabulario de Dante esta dimensión de la subjetividad, ¿no? Así, pero fíjense qué importante que en el último canto el primer nombre de Dios es el sommo piacere, o sea, es el pulcrum, no es el Deus, sino es la belleza, ¿no? La belleza como por supuesto no lo leyó en Platón, pero Platón dice, ¿no? Que la idea de la belleza es la idea más epifánica, más evidente, ¿no? Que es un fundamento, podemos decir, de toda la estética del paraíso, ¿no? También te ruego, reina, que puedes lo que quieres, que conserves sanos después de tanto ver sus afectos, venza tu custodia los humanos impulsos, mira a Beatriz con cuantos bienaventurados unen sus manos hacia ti. Aquí termina esta magnífica plegaria con esta imagen que parece
un paradiso de Giotto, ¿no? Con todos los bienaventurados, y Beatriz, el nombre de ella también en este último canto, y este gesto, ¿no? Casi el único gesto humano que vemos aquí en el Paraíso 23. Continúa entonces, después de esta invocación y plegaria, el relato, o sea, la diégesis, el relato en tiempo pretérito. Los ojos amados y venerados por Dios, o sea, los ojos de la Virgen, fijos en el orante, nos demostraron cuán gratos les son los ruegos devotos. Luego se dirigieron a la eterna luz, en la que no se puede creer que criatura alguna penetre con ojo tan claro. Y yo, que me acercaba al fin de todos los deseos, extremé en mí como debía el ardor del deseo. Este es un verso notable. Dice, y yo que mai... No, perdón. Más adelante. E io che al fine di tutti i disii appropinquava, al sì com'io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Fíjense las I, ¿no? Y dice, yo que me acercaba al fin de todos los deseos, el gran tema que recorre la comedia, el deseo, como debía, como era necesario, el ardor del desiderio in me finì, o sea, llevó al extremo, a la punta más fina y más penetrante el deseo, ¿no? No es terminé el deseo, sino al contrario, lo llevé a un extremo, o sea que la visión va a depender del deseo, ¿no? Dice, Bernardo me hacía un signo y sonreía para que yo mirase hacia arriba, pero yo estaba ya por mí mismo tal como él quería, pues mi visión, tornándose pura, cada vez más penetraba por el rayo de la alta luz que por sí mismo es verdadera. De ahí en adelante mi visión fue mayor que lo que muestra el lenguaje, que cede la vista y cede la memoria a tanto exceso, ¿no? Volvamos un instante a esa imagen de la Virgen tan notable, porque la Virgen aquí no hace no sonríe como Beatriz, sí, pero está este movimiento tan impresionante de sus ojos que estaban clavados en Bernardo y, digamos, dirigidos hacia ese fondo de luz infinito, en un gesto, digamos, de mediación y de plegaria, ¿no? Fíjense lo que es esta sublimidad, digamos, por indeterminación ya en el lenguaje de Dante. Y luego entonces esa penetración de Dante en este primer movimiento ascensional en el rayo de la luz divina, ¿no? Que es el rayo que, digamos, de las profundidades de Dios, digamos, se comunica al primum mobile y crea como ese lagos que es la base de la rosa celeste en la superficie cristalina. Eso está digamos, en dos cantos atrás. Pero aquí es importante esta abstracción de la luz, porque ya no, digamos, no es un objeto, un rostro, una flor, sino directamente es un rayo abstracto de luz en el que el personaje Dante penetra. O sea, penetraba, pues este primer Dante es el Dante personaje, pero también ahora va a aparecer el Dante que está escribiendo en un presente, en su presente, digamos, en Ravenna, por decir así. Y aquí ya entonces aparece el tema de la inefabilidad. Dice, de ahí en adelante mi visión fue mayor que lo que muestra el lenguaje, que cede a tal vista y cede la memoria a tanto exceso. El excessus mentis, que la memoria no puede recordar del todo, y que vamos a ver de eso poco que recuerda. Primero el exceso, digamos, del problema de llegar a esa visión, después la finitud de la memoria y después la finitud del lenguaje para expresar eso que recuerda. Este juego, digamos,
es como un paradigma constante. Aquí en el canto 33, el tema de la inefabilidad y el tema de los límites. Entonces viene aquí las tres símiles, tres comparaciones en que Dante digamos, prolonga este tema de la finitud de la memoria. Unos versos extraordinarios y muy simples las imágenes. Primero la imagen del sueño, después la imagen de la nieve y después las hojas de la sibila. Como quien ve soñando y después del sueño permanece la pasión impresa y lo demás no retorna a la memoria, así estoy yo, pero estoy yo acá ahora escribiendo, ¿no? Que casi toda cesa mi visión, pero aún me destila en el corazón lo dulce que nació de ella. Les leo estos versos. Qual è colui che sognando vede, che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede, col tal sonio che quasi tutta cessa mia visione ed ancor mi distilla nel cor il dolce que nacque da essa. O sea, lo que queda de la visión son unas gotas de dulzura que son, se llama la passione impresa, ¿no? Un término importante del pathos, ¿no? La passione, es decir, la única huella de esa visión mística, ¿no? Así, la nieve al sol pierde su impronta, ¿no? Segunda imagen. Así al viento en las hojas livianas se perdía el significado de la sibila, ¿no? Così la neve al sol si sigilla, così al vento nelle foglie levi si perdía la sentenza de sibilla. Esta imagen notable de las hojas de la sibila se refiere a dos menciones que hay en Eneida, en la que se le dice a Eneas que cuando consulte la sibila le pida que diga su oráculo, su sentenza de viva voz y que no escriba como suele hacerlo en esas hojas que cuando entra un poco de brisa por la puerta del templo del oráculo Apolinio se desparraman. Es notable que la sibila, que en realidad es una figura central en la Eneida, y es una figura central en la comedia, pero que no se menciona nunca, porque es, digamos, es el modelo de los dos guías de Dante, que son Virgilio y Beatriz, ¿no? Porque la sibila, ustedes recuerdan, es la guía de Eneas, a los mundos ínferos, lo lleva al padre, como lo lleva Beatriz a ver a Cachagüida, a Dante. Y la sibila también, digamos, en la primera parte de su encuentro, en el libro sexto, le profetiza la salvación a Eneas, ¿no? La salvación de estos troyanos derrotados que emigran hacia Italia. Y esta figura que también aludida en el pasaje en que Virgilio habla, digamos, perdón, Estacio, ¿no? Celebra la Égloga cuarta. La Égloga cuarta, ustedes saben, es el canto de la sibila, ¿no? De la sibila de Cumas, la profecía del niño. Y aquí aparece, como en un último homenaje a Virgilio, por primera vez el nombre y la figura de la sibila, y esta imagen extraordinaria de estas hojas que se desparraman por el viento, que vamos a ver cómo se van a reunir ahora estas hojas en el libro de Dios, ¿no? La visión filosófica que ahora viene, ¿no? Entonces ven ustedes este movimiento, después de la plegaria, este primer movimiento que se va a repetir 3 veces, que es de avance hacia ese horizonte divino y de retroceso, el retroceso de la visión, de la memoria y del lenguaje, hasta que al final se produce este acceso y entramos, digamos, en un momento místico y termina la obra. Pero esto, digamos, si uno, leyendo en el texto en italiano, se capta bien ese dinamismo
retórico que tiene extraordinario, de este canto, este impulso, y que frena, va y frena como una ola que llega a la orilla, que bueno, finalmente digamos, se cumple en su deseo. También caracteriza a este movimiento retórico lo que podríamos llamar interrupciones líricas, donde el relato se suspende en una especie de exclamación lírica, en una apóstrofe, en una invocación, como es aquí, a la luz suprema que tanto te eleva sobre lo que el mortal concibe, dei concetti mortali. Vuelve a dar a mi memoria un poco de lo que tú aparecías y haz mi lengua tan potente que pueda dejar una sola centella de tu gloria a la gente futura. Porque si vuelve algo a mi memoria y si suena un poco en estos versos, más se concebirá de tu victoria, ¿no? Se discute qué significa esta victoria, si es la pura trascendencia aún sobre las palabras de Dante. Lo interesante es acá es la invocación, ya no a la musa, no a Apolo, es a esta luz divina como una, digamos, una potencia del lenguaje, ¿no? Me recuerda en Convivio lo que dice Dante, dice el rayo divino, o sea, el rayo divino se manifiesta sobre todo en el lenguaje, y dice en portamenti o reggimenti, o sea, en las formas de los gestos o de conducir el cuerpo de los hombres, ¿no? Pero en primer lugar el rayo divino de la trascendencia, para Dante el lenguaje es un don divino, eso es muy claro en el Nebulario Eloquentia. Digamos, y en la comedia precisa que lo que es divino y, digamos, don de naturaleza es la posibilidad del lenguaje, mientras que las lenguas, ya a la altura de la comedia, son efímeras y no existen lenguas eternas, ¿no? Después de esta invocación, prosigue: yo creo, por la agudeza que sufrí del vivo rayo, que me habría perdido si mis ojos se hubieran apartado de él. Recuerdo que por esto fui más osado en sostenerlo, tanto que uní mi visión con el infinito valor. O sea, ahí llegó por primera vez. Y nuevamente la interrupción lírica: oh abundante gracia por la que presumí fijar la mirada por la luz eterna, tanto que así consumí mi vista, ¿no? La vista vi consumcio, o sea, también la llevó a un extremo, a un absoluto límite. Entonces, tenemos ahora la primera visión de Dios, que curiosamente en un texto que digamos, que se presenta como una profecía, digamos, de dimensiones religiosas, es una visión filosófica, es una visión de Dios como el paradigma donde se reúne el universo, ¿no? De ahí, bueno, va a tomar Borges el famoso cuento de la figura del Aleph. Pero es también el primer texto medieval en que la visión de la Trinidad, la visión de Cristo, digamos, se prepara por una primera visión que es absolutamente filosófica y además presentada con un lenguaje filosófico, porque dice: en su profundidad, o sea, en la profundidad de este rayo, vi que se interna, ¿no? Ligado con amor en un volumen lo que por el universo se dispersa en hojas, ciò che per lo mondo si squaderna, sustancias, accidentes y sus relaciones como fundidos en conjunto de un modo tal que lo que digo es una simple vislumbre. La forma universal de este nudo, ¿no? La forma universal di questo nodo. Dice: credo che io vidi, perché più di largo dicendo questo io penso che godo. Dice: porque diciendo esto siento en mí que gozo con más abundancia. Bueno, entonces, ¿qué imagen? Es la imagen del libro del universo, pero ya es, más precisamente, es el libro de Dios que contiene el universo de un modo que le da sentido, ¿no? Tenemos también en la tradición medieval, por cierto, el libro de naturaleza, el libro
la Biblia, ¿no? El libro que Dios ha escrito, ¿no? Pero en este libro divino, las sustancias y los accidentes son términos de la filosofía aristotélica, escolástica, están unidos y crean un sentido. Y lo que es interesante es primero esta imagen de las hojas que se encuadernan, ¿no? como en un libro. Todo lo que en el mundo está desparramado tiene un sentido. No solo todo, digamos, los seres de la naturaleza, también los hechos de la historia, este mundo caótico que ha representado en el infierno y en el purgatorio. Bueno, aquí tiene un sentido, o puede tenerlo. Pero hay aquí un término que usa Dante, porque dice que todo esto, sustancias, accidentes, sus relaciones, están, dice, quasi conflati insieme, o sea que están unidos por un soplo. Yo pienso que aquí hay otra imagen, no es tanto la imagen del libro, sino la imagen del lenguaje, la imagen de las vocales, la imagen de la expiración, ¿no? Y luego dice, y diciendo esto, o sea, diciendo, tengo la certeza de haber visto, él dice, perdón, tengo la certeza porque gozo al decirlo, al escribirlo, ¿no? Este pasaje realmente es extraordinario porque Dante está como certificando la verdad de todo su relato por el goce que digamos, que tiene él, que experimenta al escribirlo. Yo creo que esto se entiende desde tanto esto como lo de conflati insieme, en relación a los dos nombres de Dios del canto 26. El primer nombre de Dios que le dice a Adán es I, que creo yo que es la I, que es la vocal I, que, bueno, eso lo explica en el Convivio, es el centro de una serie donde A, E, I, O, U se vuelve A, U, I, E, O, que significa ligar, dice Dante, y que expresa en su sonido la ligazón que hace el poeta, o sea, es el poeta cuando, digamos, une el lenguaje. De modo que este primer nombre de Dios sería metalingüístico, como lo es también en cierta tradición hebraica el nombre de Yahvé y en la interpretación que hace Tomás del tetragrama también. Pero mientras Tomás de Aquino dice que tetragramaton expresa que de Dios no se puede decir nada, pareciera que Dante dijera el lenguaje es como en el Evangelio de San Juan, apud deumos, está vecino a Dios, ¿no? El lenguaje del poeta. Y luego el segundo nombre que le dice a Adán, que sucede a la I, es él, que es, por cierto, es un nombre bíblico, que lo toma de San Jerónimo, Dante, pero que Dante lo ha cargado sentido metalingüístico absolutamente en el Libulario Eloquentia, cuando él dice que la primera palabra del hombre, que no es la nominación de los seres o los animales, sino es en un diálogo con Dios. Y la primera palabra con que él responde a Dios, que le habla a través de la naturaleza, es un grito de gozo, que es él, y dice un grito de gozo por haber recibido el lenguaje. Todo esto es muy tautológico, tautegórico, pero es notable que Dante cuando él dice tengo la certeza de que de haber visto esto, porque al relatarlo gozo, es como se sobreentiende que el gozo es el gozo ese adánico del lenguaje, y que en esta enorme ficción es como el último, digamos, la última prueba, digamos así, de esta verdad que Dante constantemente intenta darle a su poema, ¿no? Aunque muchas veces también esa verdad la deconstruye como pura ficción, ¿no? Recuerdan el caso de Gerión. Bueno, sigamos. Y aquí viene entonces una notable comparación. Dice, un punto solo de esta visión, o tal vez es todo este libro divino, no es oscuro, un punto solo me resulta mayor olvido
que 25 siglos a la empresa que hizo a Neptuno admirar la sombra de Argo. Así mi mente, toda suspendida, miraba fija, inmóvil y atenta, y siempre se encendía por mirar. ¿Qué dice Dante? Que un solo instante de esa visión es para él un olvido mayor que los 25 siglos que pasaron desde la primera navegación esta mítica de Argo, de los argonautas, de Jasón, que es la primera, lo que inicia, digamos, la historia humana en el mito clásico. Esos 25 siglos, que en realidad no han olvidado la historia porque todavía la conocemos, pero para Dante son menos olvido que lo que él ha olvidado, ¿no? Fíjense acá qué importante este tema del olvido, ¿no? Porque está el tema de la memoria, de la afabilidad, etcétera, pero también este olvido inmenso que parece deconstruir toda la visión, y digamos hasta toda la cosa. Lo notable de esta imagen es como a su vez es bidireccional, porque dice, habla del tema del olvido del tiempo. Esta imagen es extraordinaria, además de este dios Neptuno, que desde el fondo del océano, una mañana el dios ve en la superficie transparente del mar griego un punto, es la primera nave, ¿no? Y él la mira asombrado, ¿no? Una imagen, bueno, que está tomada a partir de Ovidio Estacio, pero que en Dante adquiere una sublimidad, una de las imágenes más grandiosas, diría yo, de la comedia, ¿no? Este Dios que contempla desde la profundidad del mar la superficie y ese punto, ¿no? Un término importante en Dante. Pero luego la imagen sirve para comparar otra cosa, porque dice, así mi mente, o sea, mi mente como el dios Neptuno del fondo del mar, toda suspendida, miraba fija, inmóvil y atenta, y siempre se encendía por mirar. Ante esa luz se deviene tal que es imposible consentir apartarse de ella por otra visión, porque el bien, que es objeto de la voluntad, todo se concentra en ella, y fuera de ella es incompleto lo que allí es perfecto. Bueno, unas tercinas un poco abstractas que se refieren a la fijeza del contemplante ante esta luz que es la verdad y que es el bien, en el sentido, digamos, en esta unión neoplatónica, y que, digamos, impide o rechaza cualquier entidad menor a ella, ¿no? Les leo el pasaje que le comenté recién. O abbondante grazia, un Dio presunsificar lo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Sostanze e accidenti lor costume, quasi conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo che io vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento che godo. Un punto solo mi maggior letargo che 25 secoli l'impresa che fe Nettuno a mirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar faciese accesa, ¿no? Y ahora entramos entonces en nuestra nueva ola, digamos, digamos, de acercamiento a lo divino, pero ya aquí iniciada por el tema de la inefabilidad. Desde ahora será más corto mi hablar, aún para lo que recuerdo, que el de un niño que todavía bañe la lengua en el pecho materno, ¿no? Este tópico de los niños, del baby talk, ¿no? Como dicen los americanos en Dante, ¿no? Recuerdan el canto de Ugolino, la lengua que dice mamma e babbo, ¿no? Y aquí su lengua es el balbuceo, ¿no? Entonces accede ahora a la anteúltima visión
dice así: no porque más de un único aspecto hubiese en la viva luz que yo miraba, que siempre es lo que antes era, sino por la vista que en mí se fortalecía mirando, una única apariencia cambiando yo, en mis ojos se alteraba, ¿no? Dice, cambiando mío y me si travagliava, ¿no? Travagliava es un verso muy raro, viene de trabajo, ¿no? Pero en la época de Dante es un verso que aparece referido curiosamente a la predigitación, o sea, lo que está diciendo Dante es que digamos, acrecentar su poder visivo, la imagen que no cambia en sí, digamos, el ser que no cambia en sí, se va cambiando y se va a me si travagliava, o sea, que es como una proyección aquí del objeto en el sujeto contemplante. En la profunda y clara esencia de la alta luz me aparecieron 3 círculos de 3 colores y de una misma dimensión, y uno parecía reflejado por el otro como arco iris por arco iris, y el tercero parecía fuego que uno y otro expiraran. Oh, cuán corto es el decir, y qué débil ante mi concepto, y ante lo que vi es tanto que no basta a decir poco, ¿no? Bueno, esta imagen de la Trinidad como 3 círculos, que dice 3 colores, no especifica, del tercero sí, dice como un fuego, ¿no? Que es el amor, ¿no? Es el Espíritu Santo. Estos círculos tienen la misma dimensión y no se sabe exactamente cómo los puede imaginar Dante. Yo pienso que probablemente son círculos, son planos intersectados, y no es un círculo dentro de otro, porque son círculos de la misma dimensión. Son, digamos, figuras abstractas, ¿no? Que nos llaman la atención en la comedia, nos recuerdan un poco las figuras astronómicas de cantos anteriores del paraíso. El reflejo, digamos, el reflejado por como arco iris por arco iris. Esto no es una imagen de los círculos, porque el arco iris que refleja otro, digamos, el reflejado es un arco menor, ¿no? Aquí, o tal vez imagine él lo que, bueno, no podemos ver, creo que desde los aviones se puede ver los arco iris como círculos, ¿no? Lo importante es esta figura entonces de fuego, que es la spiratio, ¿no? Es el lenguaje teológico, la generación del Hijo por el Padre y la expiración del Espíritu como en la mediación de ambos, ¿no? Es decir, la divinidad como Trinidad, ¿no? Que en Dante, digamos, por cierto, tiene su dimensión teológica, pero también tiene yo diría, su reverberancia en poética, literaria, ¿no? Porque el nombre del espíritu, o sea, en la comedia es amor, y amor es el que le dicta a Dante, ¿no? Bueno, amor mi inspira, ¿no? Amor mi inspira, io noto, ¿no? A quel modo che dita dentro vos significando. Él es un fiel transcriptor de esta palabra, de este amor, en que finalmente, digamos, se sublima todo su gran mundo de figuras y de conceptos, ¿no? A partir, digamos, del amor cortés, naturalmente. Y nuevamente el apóstrofe, el arranque lírico que corta el relato. Oh, cuán corto es el decir y qué débil ante mi concepto. Y ante lo que vi es tanto que no basta decir poco. Oh luz eterna, que sola estás en ti, sola te conoces y por ti conocida y conociéndote te amas y te sonríes, ¿no? Esta tersina realmente extraordinaria.
es como un himno lírico a la Trinità. O luce eterna che sola in te sidi, sola ti intendi, te intelletta e intendente te ami e te arridi. Aquí esta exclamación parece tener una digamos, relación muy, muy débil con lo que antecede y con lo que sigue. Es como una pura, digamos, explosión de gozo. No le pide nada, ¿no? Pero la celebra como en su articulación, digamos, intelectual, ¿no? La mutua intelección entre padre e hijo. Y el amor, que lo dice ti ami e ti arridi, o sea, te amas y te sonríes. O sea, que él coloca la sonrisa ahí en el medio de la Trinidad, ¿no? Como recuerda cuando habla de el Gloria, que es un riso del universo, ¿no? Una risa del universo. Aquel círculo que así concebido aparecía en ti como luz reflejada, o sea, reflejada por el primero, el círculo del Hijo. Un tiempo contemplado por mis ojos, él dice circunspecto, es una contemplación también circular, me pareció pintado dentro de sí con nuestra imagen, con su mismo color, ¿no? Nuevamente esta incomprensible paradoja de una imagen que tiene el mismo color del fondo, por lo que mi mirada estaba del todo puesta en él. La última visión, ¿no? Como el geómetra que se concentra todo en medir el círculo y no encuentra pensando el principio que necesita, así estaba yo ante aquella nueva visión. Fíjense en esta anteúltima comparación, ¿no? Él se presenta como el geómetra que quiere digamos, conocer intelectualmente la relación que hay entre el diámetro y el círculo y no encuentra ese principio para resolver el problema. Es el que él tiene para resolver el tema de cómo un rostro humano, un rostro precedido, se inscribe en el círculo eterno del Hijo. Eso es el misterio de la divina humanidad. Él quiere conocer, fíjense, importante, hasta el final Dante pretende un acto intelectual, o sea que aquí lo que podría decirse la mística de este canto es afectiva y es intelectual. Yo creo que finalmente va a prevalecer el affectus, pero la intención de comprender se mantiene hasta el final, y al final precisamente lo que va a decir Dante, lo que dice ahora, es que él alcanza ese conocimiento intelectual, pero lo representa de un modo, digamos, afectivo, lo representa en el movimiento circular del deseo. O sea que la última imagen de la comedia va a ser una imagen de deseo-afecto, no una imagen de acto intelectual, ¿no? Es decir, hay una gran disputa entre los antistas sobre esta cuestión, ¿no? O sea, sobre si es más dominicano o más franciscano en Dante. Un tema que más allá de lo teológico tiene también su relevancia para lo poético, porque en Dante, eso lo hemos visto bien en el canto de Cielo de Marte, el lenguaje tiene un poder comunicación afectivo que es anterior a su significación intelectual, a su concepto, ¿no? O sea, para Dante el lenguaje es básicamente, como lo representa el Vocabulario Eloquentia, es comunicación, es una relación ética e incluso, dice el Vocabulario Eloquentia, es más propio del hombre el ser escuchado que el escuchar. Es decir, que el fundamento de esa comunicación del lenguaje es el deseo de que otro nos oiga, ¿no? En el caso de Adán, bueno, no se sabe si es Dios que quiere ser oído o que probablemente es así, que Adán, ¿no? Que Adán desea ser oído, ¿no? Pero es fascinante este pensamiento de Dante que plantea una dimensión ética y afectiva del lenguaje.
Hoy está muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, estas lecturas de lo que sería la apófasis, o sea, el tema de la inefabilidad del Dante en todo el Paradiso y en toda la obra, o sea, los límites del lenguaje, sobre los que se impone esta dimensión afectiva y ética, ¿no? Se habla mucho de ese verso tan interesante del Paradiso 30, que Dante dice «Nullo veder ed amor mi costrinse», o sea que el no ver nada, o sea, la ceguera, la imposibilidad de ver nada, cuando él queda cegado por la luz del empirio, y el amor me doblegaron, o sea, lo obligan a dirigirse a Beatriz, ¿no? Pero es notable en ese verso o sea, el no conocimiento, el non vedere, y el amor permanece en el no conocimiento, ¿no? Que es lo que vamos a ver aquí en el lenguaje, ¿no? Aquel círculo, entonces, bueno, como el geómetra, eso lo leímos, quería ver cómo se adaptaba. Así estaba yo ante aquella nueva visión, como el geómetra que no puede resolver la cuadratura del círculo. Quería ver cómo se adaptaba la imagen al círculo y cómo en él tiene su lugar. Pero mis propias alas no eran para tanto, sino fuera que mi mente fue golpeada por un rayo en el que su deseo llegó a ella, ¿no? Es decir, el deseo viene a Dante como un rayo que prácticamente lo liquida en un éxtasis, excesos místico. Entonces ahí él, que está diciendo, él conoció el misterio del Dios hombre. Pero no hay una imagen acá y tampoco hay ningún concepto, ¿no? Porque termina de este modo extraordinario. Dice, a la alta fantasía. ¿Qué es la fantasía? La alta fantasía es la capacidad de recibir imágenes, ¿no? ¿Te recuerdan? En el purgatorio, en la terraza de la ira, las visiones de mansedumbre que tiene Dante, que tienen también los penitentes, son producidas, dice antes, poi piove nell'alta fantasía, o sea, son imágenes que vienen, él dice, no sabe si vienen producidas por los astros o por Dios a través de los astros, que se proyectan en su mente y él tiene estas visiones, la visión del niño perdido en el templo, etc. Hay ejemplos de mansedumbre. Y ahí él se pregunta, o imaginativa, la imaginativa es sinónimo de fantasía. Fantasía no pensemos en el sentido que tiene hoy, ¿no? Fantasía en sentido griego, digamos, de la filosofía, es esto, la capacidad de recibir, memorizar las imágenes. Acá no hay ninguna imagen, por eso dice antes, a la alta fantasía aquí le faltó potencia, ¿no? A la alta fantasía qui mancò possa, ¿no? Dice, pero, o sea, no hay imagen, no hay nada expresable, pero ya, o sea, se coloca como en un pasado. Estos dos versos son increíbles porque se coloca en un pasado respecto de ese instante, que el rayo lo ilumina y lo ciega, pero ya antes dice, hacía girar mi deseo y voluntad, mi deseo de ver. Ahí es, fíjense, pero el conocimiento lo expresa con la palabra deseo, no dice deseo de ver, dice mi deseo. Y la voluntad dice velle, utiliza una palabra latina, que es el deseo. Dice, como rueda movida en uniforme giro, el amor que mueve el sol y las estrellas. O sea que Dante es movido, como todo el cosmos, como los astros, como el universo, en un giro en torno de este amor que es deseado. Esto es una imagen de la filosofía griega, digamos, del Timeo, Aristóteles, del neoplatonismo, por cierto. También algunos han pensado en las ruedas de la visión de Ezequiel, pero aquí evidentemente esta imagen del círculo
y de la inserción del personaje del viator, no sé, del peregrino Dante, y que es ahora el escritor, que nos deja además en una especie de eterno presente, pues esta imagen es extraordinaria al final. Dice, ya volveva, ¿no? Ya hacía dar vueltas, yo ya giraba, estaba integrado, digamos, en el universo, ¿no? Esa persona que perdido solo en la selva del canto primero del infierno, ahora se une a todo el universo. Pero lo importante es aquí señalar que este movimiento circular uniforme de una velocidad constante, por un lado parece expresar el conocimiento, el acto de conocimiento de la divina humanidad de Cristo, pero al mismo tiempo expresa este estado de armonía absoluta con que termina con la comedia, con el amor, el stelle, ¿no? Que son las imágenes iniciales del canto primero, ¿no? O sea, también se ha discutido qué es exactamente esta rueda. Hay algunos hablan de estos famosos relojes que han aparecido ya en la comedia, que son los primeros relojes medievales, mecánicos. A mí me parece muy sugestiva una tesis de André Bézard, que dice que es la rueda del alfarero esta. Y en realidad Dante está ahí como un vaso que es digamos que está formado por la rueda del alfarero. Bueno, eso no hay ningún término que nos indique eso. Pero digamos, con este último verso, además, el poeta, digamos, ustedes lo conocen, articula en 3 rimas, ¿no? Las 3 cánticas que terminan con la palabra stelle, ¿no? Habría mucho que decir. Realmente es un canto muy denso, digamos, de gran belleza. Bueno, leo en italiano, si les parece. Nos llevará 2 minutos y... Sí, tenemos 10 minutos, lo podemos leer. Recuerdan entonces primero la oración a la Virgen y este proceso de visiones, la visión del nudo del universo, que podemos imaginarlo, este libro que es, bueno, pero siempre se nos presentan como círculos en Dante, ¿no? Y luego los 3 círculos trinitarios y el círculo del Cristo, ¿no? Bueno, entonces empieza San Bernardo. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana faccia di caritate, e giusto in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qualvol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar sensali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. Or questi, che dalla infima lacuna dell'universo infin qui ha vedute, le vite spiritali ad una supplica a te, per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute.
E io che mai per mio veder non arsi, più che io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nuvole disleghi di sua mortalità con i preghi tuoi, sì che il sommo piacerli si dispieghi. Ancor ti priego, Regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi, Beatrice, con quanti beati per le miei preghi ti chiudono le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati fissi nell'orator, ne dimostrarono quanto i divoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume si drizzaro, nel qual non si deve creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, che al fin de tutti disia propinquava, sì come io dovea l'ardor del desiderio in me finii. Bernardo mi accennava e sorrideva perché io guardassi in suso, ma io era già per me stesso tal quale ei volea, che la mia vista, venendo sincera e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé vera. Da quinci innanzi il mio veder fumaggio che il parlar mostro, che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane, l'altro alla mente non riede, cotal sonio che quasi tutta cessa mia visione ed ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quelle che parevi e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente. Che per tornare alquanto a mia memoria e per suonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Io credo, per l'acume che io soffersi del vivo raggio che io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi. Ei mi ricorda che io fui più ardito per questo a sostener tanto che io giunsi l'aspetto mio col valore infinito. O abbondante grazia, ond'io presunsi ficar lo viso per la luce eterna tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna, sostanze e accidenti e loro costume quasi gonflati insieme, per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo che io vidi perché più di largo dicendo questo mi sento che io godo. Un punto solo mio maggior letargo che 25 secoli l'impresa che fe Nettuno a mirar l'ombra d'argo. Così la mente mia tutta sospesa mi dava fissa, immobile e attenta e sempre di mirar faciese accesa. A quella luce cotal si divente che volgersi da lei per altro aspetto impossibile che mai si consenta, però che il ven che del volere obietto tutto s'accoglie in lei e fuori di quella ed effettivo ciò che lei è perfetto. O mai sarà più corta mia favella, pura quel che io ricordo che d'un fante che bagna ancor la lingua e la mamella. Non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava che tale sempre qual sera davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando una sola parvenza, mutando mio a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvemi 3 giri di 3 colori ed una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso, e il terzo parea fuoco, che quince e quindi ugualmente si ispiri. Oh, quanto è corto il dire, come fiocco al mio concetto, e questo quel che io vidi è tanto che non basta dicer poco. O luce eterna che sola intessidi, sola ti intendi da te intelletta e intendente, te ami e ti arridi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circonspetta dentro da sé. Del suo colore stesso mi parve pinta delle nostre effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo.
qual è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio onde l'indige, tale era io a quella vista nuova, vedere volia come si convene l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in chi sua voglia venne, all'alta fantasia cui manco possa. Ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rotta che ugualmente mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. Bueno.